Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer a partir del versículo 13, del 13 al 18. Dios va a hablar a su vida en esta hora. Así que el que tiene oídos para oír, como dice la Escritura, que oiga ahora lo que el Espíritu dice a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos. Primera de Reyes, capítulo 19, a partir del versículo 13, dice la Biblia: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y al que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no le besaron. Señor, gracias por esta palabra que acabamos de leerla. Pero ahora te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos las reveles. Que tú, Señor, nos ministres como este Dios que habla, como esa voz que se oyó y que Elías la escuchó. Así, Señor, deja oír tu voz aquí ahora. El Dios que habla, voz de Jehová, voz de Jehová, voz de Jehová, con potencia, con poder, con gloria. Bendito eres, Señor. Tu presencia se manifiesta, y en esa presencia, Señor, todo se ha rendido ante ti, Señor. Todo espíritu, oh Dios mío, toda enfermedad, toda circunstancia, hoy ante tu presencia se desvanece con poder y gloria, Señor. Así, Jesús, como tú solías hacerlo, Señor, donde llegabas, Señor, los enfermos eran sanados, Dios mío, los cautivos eran libres, Señor, los endemoniados, Señor, oh Padre Celestial, recibían liberación, los paralíticos se levantaban, Señor, y tu mensaje, tu palabra era ministrada y predicada. O cumple ese propósito aquí. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos, Alfa y Omega, que vives y reinas, Dios todo glorioso. Padre, glorifica tu nombre y glorifica tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El profeta Elías expresó: y solo yo he quedado. ¿Cuántos se han sentido solo en alguna ocasión? ¿Se ha usted sentido solo alguna vez? El profeta Elías se sintió solo. Pero no es solamente el profeta Elías que se sintió solo. Por ejemplo, el rey David también se sintió solo muchas veces. Por ejemplo,
en una ocasión él dijo: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Salmo 25, 16. Y así como el rey David, también el profeta Jeremías se sintió solo muchas veces. Pero no solo hombres se sintieron solos en la Biblia, también hay mujeres que se sintieron solas. Por ejemplo, Noemí, al perder su esposo y sus 2 hijos y regresar a su pueblo natal, cuando la gente expresó: no es esta Noemí, ella dijo: no me llamen más Noemí. Noemí significa placentera. Ahora llámenme Mara, que significa amargura. Se sentía sola y amargada. Pero así también se sintió Ana, la mamá de Samuel, sola y con amargura de su alma. El mismo Abraham y Sara en momentos se sintieron solos. No tenemos hijo, y se sentían solos. Así que si usted se ha sentido solo, y si quizás ha estado atravesando justo en estos días por un enorme sentimiento de soledad, Dios es vivo, Dios es real. Y Él hoy ha venido para hablar a tu vida, para ministrar con su palabra y con su Santo Espíritu. Solo yo he quedado, dijo el profeta Elías. ¿Cómo vencer este sentimiento de soledad? Hay muchas gentes que batallan con este sentimiento, aún estando rodeados de personas, aún teniendo un esposo, una esposa, teniendo una familia, teniendo hijos o teniendo padres, pero aún así puede ser invadido por un profundo sentimiento de soledad. ¿Cómo vencer este sentimiento de soledad? Lo primero es admitiendo nuestros sentimientos, y específicamente este sentimiento de soledad. Lo primero es admitirlo. El rey David dijo: estoy solo y afligido. Aquella mujer dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, estoy amargada, estoy solo, estoy sola. Muchos de los problemas en el hombre, en la mujer, se debe a que se reprimen los sentimientos. Se ocultan bajo una máscara de apariencia de que todo está bien. Pero por dentro hay sentimientos con los que luchamos. ¿Cómo vencer el sentimiento de la soledad? Admitiéndolo en primer lugar, reconociendo. ¿Qué dijo el profeta Elías? En el versículo 14 inicia: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué reconoció o qué expresó el profeta? Que sentía celo, que había sentido celos. Y ahora este sentimiento
lo había conducido a otro sentimiento más complejo, que era el de la soledad. Los celos lo llevaron a aislarse, a sentirse solo, sin tener con quién abrir su corazón y compartir lo que estaba pasando, por lo que estaba atravesando. Así que él dijo: he sentido un vivo celo. El mal manejo de nuestros sentimientos puede aislarnos y conducirnos a la oscura cueva de la soledad. Repito esto, que el mal manejo de nuestros sentimientos puede aislarnos y conducirnos a la oscura cueva de la soledad. Como lo vimos en este caso, el profeta Elías, fueron, según él, los celos. Aunque quizá desde este ángulo nosotros podamos decir que pudo haber sido miedos. Elías dice que él sintió celo, pero pudiera ser enojo. Quizás el sentimiento con el que has luchado pudiera ser el enojo, la ira. Y ese enojo y esa ira te ha aislado, te ha ido aislando y conduciendo a la cueva de la soledad. O tal vez el sentimiento pudiera ser rencor. Un rencor arraigado a tu alma, que continuamente bombardea pensamientos que te afectan, que no te dejan sentir bien, que alteran tu paz, tu tranquilidad, tu bienestar y te conducen a la cueva de la soledad. Pero pudiera ser miedo, el sentimiento con el que tú luchas, situaciones que te dan mucho miedo e inseguridad, y no sabes qué va a pasar con tu vida, y ese miedo te hace correr a la cueva de la soledad. Escuche, la cueva de la soledad es el lugar donde no comparto lo que siento con nadie. Estoy luchando con un sentimiento, pero no encuentro a quién decirle, o no hallo la forma cómo expresarlo. Pero tal vez pudiera ser el sentimiento del desánimo, un desánimo que te ha embargado, que ha venido sobre ti, y ese desánimo te lleva a la soledad, o desaliento, o tristeza. Cualquier sentimiento mal manejado puede conducirnos a la cueva de la soledad. Y encadenando sentimiento tras otro mal sentimiento. Porque de pronto un sentimiento te da miedo expresarlo, y allí te encuentras entonces sumergido en la cueva de la soledad. Pero hubo algo bien importante que hizo el profeta. El profeta
cuando escuchó la voz de Dios, cuando Dios se le apareció, como hoy Dios está en este lugar y deja oír su voz, el profeta habló con Dios y le dijo: he sentido un vivo celo. Él le expresó a Dios su sentimiento. O sea, sin miedo. Ay, ¿qué va a decir Dios? Ay, ¿qué va a decir el pastor? Ay, ¿qué va a decir la hermana? ¿Qué va a decir el hermano? ¿Qué va a decir papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Sin miedo, él dijo: Señor, he sentido un vivo celo y ahora he quedado solo. Él expresó, hermano. A veces nosotros estamos cargando con cosas, hermano, y es tan sencillo si nosotros abriéramos nuestro corazón y le decimos al Señor: tengo miedo, Señor. Señor, estoy triste. Señor, estoy turbado, Señor. Pero pensamos que si decimos eso, Dios va a agarrar el borrador y nos va a borrar el nombre del libro de la vida. O sea, es el pensamiento humanista y el enemigo mismo sembrando mentiras y engaños en nuestra mente. Vamos a abrir nuestro corazón a Dios y expresarle lo que estamos sintiendo, con lo que usted ha estado luchando y bregando estos últimos días, o quizás por mucho tiempo. Hable con Dios. Exprésele lo que usted siente. No importa que esté equivocado. Él le dijo: yo he sentido un vivo celo. Pero no era solo celo lo que lo había a él llevado a esconderse en aquella cueva. No era solo el vivo celo por Jehová. Eran otros sentimientos además a la que él había abierto puertas. ¿Cómo vencer este sentimiento de soledad? En primer lugar, admitiendo que hay sentimientos en nuestras vidas con los que luchamos y en los que necesitamos ayuda. Y por ello debemos escuchar la voz de Dios. Versículo 13 dice: y cuando oyó Elías, ¿qué oyó Elías? El silbo apacible y delicado de Dios. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él estaba metido en la cueva, escondido, asustado. Si escuchaba algún ruidito, a lo mejor decía: ay, mi madre, vienen por mí, me van a matar. Ese es Jezabel. Esa es esa mujer bandida. Esos son sus secuaces que han venido por mí. Cualquier ruidito, un pajarito. Pero ahora escuchó un silbo apacible, que ese silbo él lo había oído muchas veces. Él había escuchado antes. Él conocía ese silbo. Yo no sé si alguien hoy está escuchando ese silbo en este lugar. Si ha oído otras veces la voz de Dios hablando a su vida y dice: Señor, realmente tú estás aquí y ahora mismo quieres hablar a mi vida. Así que cuando él escuchó aquel silbo apacible, él salió y escuchó la voz de Dios. Para salir y vencer el sentimiento de soledad,
debemos escuchar la voz de Dios. Qué bueno que estás aquí ahora mismo y estás escuchando, no al pastor, estás escuchando la voz de Dios hablando a tu vida. En medio de la soledad debes de aprender a distinguir la voz de Dios. En medio de cualquier circunstancia y sentimientos con lo que tú estés luchando, debemos aprender a oír y a distinguir la voz de Dios. Es esa voz que tiene el poder para hacernos salir de la cueva en la que quizás estamos metidos. Cuando escuchó aquel silbo apacible, Elías salió de la cueva. Comenzó a dar pasos para salir y vencer aquel hondo sentimiento de soledad en el que se había sumergido. Hoy Dios está aquí y está hablando. Y hay alguien que está escuchando y que ahora mismo está dando pasos, saliendo de esa cueva, de ese sentimiento horrible con el que ha estado batallando, sintiéndose solo, mujeres sintiéndose muy solas, sin saber qué hacer. Hoy Dios te ha traído para que escuches su silbo apacible. Esa voz tiene el poder para sacarnos de cualquier cueva en la que podamos estar metidos. Fíjate que esa voz tiene tanto poder. Esa es la misma voz que escuchó aquel hombre que tenía 3 días o más de muerto, en una tumba, en otra cueva. Pero él escuchó la voz que dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Esa voz tiene el poder para sacarte de cualquier cueva en la que tú te encuentres metido. Esa voz tiene el poder. Y escucha la que ahora mismo te dice: sal fuera, ven fuera, sal de ahí, de donde te has metido. Hoy vengo para decirte: sal fuera, te dice el Señor. Bendita sea esa voz. Ahora, esa voz poderosa es una voz que también confronta. Esa voz te va a confrontar. Dios, cuando se manifiesta a nuestras vidas, muchas veces nos va a confrontar. Al escuchar aquella voz, ¿qué le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? O sea, ¿qué haces aquí? O sea, ¿cómo es que llegaste allí, hermano? ¿Cómo es que muchas veces somos arrastrados por nuestros sentimientos y terminamos metidos en horribles y oscuras cuevas? ¿Dónde te caíste? ¿Cómo te descuidaste así? ¿Cómo te dejaste engañar tan fácil por el mismo enemigo? ¿Qué haces aquí?, le dijo la voz a Elías. Es decir, que
cuando no manejamos bien nuestros sentimientos, terminamos en lugares que no competen a la voluntad de Dios. Y a veces en esos lugares, entonces comenzamos a decir: es que estoy solo, es que a mí nadie me ayuda, es que nadie me comprende, es que no me visitan, es que ni siquiera una llamada, no me envían un mensaje, el pastor ni siquiera se toma la amabilidad de hacerme una llamada, de visitarme. Y empezamos a echarle culpa a todo el mundo. Nos vamos por la tangente a cargar nuestra responsabilidad poniendo culpas a otros, cuando nosotros tomamos decisiones de irnos a esa cueva. Y ahora queremos que en esa cueva nos vayan a buscar, y Dios es tan misericordioso que Él lo hace, pero no porque lo merezcamos, sino por su pura gracia, amor y misericordia. Pero necesitamos, hermanos, como hijos de Dios, ser responsables de nuestras decisiones y actos. ¿Qué haces allí? ¿Qué has estado haciendo con tu vida? ¿Qué actitudes son esas que has estado teniendo? Esa voz nos va a confrontar muchas veces. ¿No dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir? Y redarguir es hacer ver, es confrontarte a ti mismo. Escucha la voz de Dios. Aprende a distinguirla, hermano, hermana, amigo, para vencer el sentimiento de soledad. Finalmente, en el versículo 15 dice: y dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Para vencer la soledad, primero hay que admitir ese sentimiento o el sentimiento o los sentimientos con lo que nos hemos dejado arrastrar, que nos han conducido a una cueva de aislamiento. En segundo lugar, para vencer ese sentimiento de soledad, hay que escuchar la voz de Dios, como ahora mismo lo estás haciendo. Y en tercer lugar, hay que volver al camino. ¿Qué le dijo el Señor a Elías? Vuélvete por tu camino. Ese tu camino, ¿a qué se refería? Al propósito y llamado del profeta. Vuélvete a tu propósito, vuélvete a tu llamado. Y Dios le dice aquí a gente, Dios le dice: vuélvete a tu propósito, vuélvete por tu camino, vuélvete a tu llamado. El profeta tenía una perspectiva,
pero era una perspectiva corta, limitada. ¿Qué expresó el profeta? Dios: los hijos de Israel han abandonado tu pacto. ¿Eso era verdad? Sí, era verdad. También expresó el profeta: han derribado tus altares. ¿Eso era verdad? Sí, era verdad. El profeta expresó: y han matado a tus profetas. ¿Eso era verdad? Sí, eso era verdad. Pero escuchen, él dice también: y solo yo he quedado. ¿Eso era verdad? No, eso no era verdad. Escuchen, no siempre nosotros vamos a tener razón o la razón completa. No vamos a tener la misma perspectiva que tiene Dios. Y ahí es cuando necesitamos ser muy humildes y sumergirnos y someternos en la presencia de Dios, en su voluntad, en su soberanía, en su señorío. Descansar y esperar. Porque luego Dios le dice: Elías, déjate de escucharle cuento de pajaritos al diablo. Eso de que tú estás solo en esto, tú no estás solo en esto. Yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así que no creas que tú estás solo. Cuando tú pienses que estás solo en algo, recuerda que no tienes la perspectiva completa, la perspectiva de Dios. Vuélvete por tu camino, vuélvete a tu propósito, vuélvete a la voluntad de Dios. Y es interesante que Dios le dice al profeta: vuélvete por tu camino. Que no le dice vuélvete por mi camino, sino vuélvete por tu camino. Porque Dios le está hablando a un profeta, Dios le está hablando a un hombre que ha entendido propósito y llamado, que sabe que fue Dios quien lo llamó y para qué Dios lo llamó. Yo no sé cuántos hombres y mujeres están aquí y están entendidos y claros para qué Dios lo llamó. Fue Dios quien los llamó. Así que hoy Dios también te dice: vuélvete por tu camino. Ahora, el volver por tu camino no significa que hoy sales de este lugar y todo está resuelto, y todo es maravilloso, y todo es hermoso según tu perspectiva. Porque según Dios sí lo es. Fíjate que Dios le dice: vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. ¿Por dónde debía regresar? Por el desierto. Por el mismo desierto donde él mismo se había metido. O sea, Dios no le dice: ay, pobrecito Elías, yo voy a mandar un avión que te busque y te lleve. O yo voy a cortar un camino, te voy a llevar por una travesía donde va a haber sombrita y te va a ir chévere. A veces volver por el camino, hermano, implica procesos.
pero ahora entendido que es para tu propio bien, que es para tu propósito, que es para tu bienestar y que Dios va contigo. Ahora de vuelta a tu camino, no vas solo. Cuando ibas a la cueva por el desierto de Damasco, te sentías solo, horrible, amargado, tristeza, dolor, sintiendo deseos de morir. Pero ahora de regreso, el desierto sigue siendo duro, pero ahora vas con esperanza, ahora vas con fe, ahora vas seguro de que Dios va contigo, de que Dios te ha hablado y te ha dicho: sal de allí, vuélvete a tu propósito. Sabes que ahora estás dando paso para volver al propósito y al llamado, para lo que Dios te escogió un día, para lo que Dios te hizo y te trajo a esta tierra. Dios, bendito sea su presencia, que está aquí y que está contigo. Antes de esto, hermanos, antes de esto, el profeta Elías llovió para que no lloviera, oró para que no lloviera. Y por 2 años y medio no llovió. Y luego oró para que lloviera y llovió. Antes de esto, el profeta Elías había retado a los profetas de Baal para que si realmente el Dios a que ellos adoraban era un Dios vivo, que descendiera fuego del cielo y quemara el sacrificio. Y aquella gente pasó todo el día y nada ocurrió. Y luego Elías mandó a vaciar agua sobre la ofrenda y nuevamente agua, y oró, y dice que fuego descendió del cielo y consumió no solo el holocausto, sino a todos esos perversos, idólatras, profetas de Baal que estaban allí. Antes de todo esto, hermano, cosas extraordinarias ocurrieron a través del profeta Elías. Pero ahora, después de esto, cuando Dios le dice: vuélvete por tu camino y harás lo siguiente: ungirás. ¿Qué podría esperar el profeta Elías? Que ahora Dios le dijese que resucitase muertos. Cosas extraordinarias y maravillosas como las que había hecho antes. Pero ahora Dios le dice: vuélvete por tu camino a Damasco y harás 3 cosas. 1, vas a ungir a Hazael como rey de Siria. Luego ungirás a Jehú como rey de Israel. Y en tercer lugar, ungirás a Eliseo como profeta sucesor. Fíjense, antes era lo extraordinario para los ojos humanos, pero ahora solo iría a 3 cosas puntuales: ungir a 2 reyes y un profeta. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos quiere decir el Espíritu con esto? Eso quiere decir, hermano, Dios le está diciendo: vuélvete a tu propósito. Y tu propósito tiene que ver con lo que tú legarás a la próxima generación.
tu propósito no termina el día que te mueras, sino que continúa. Si realmente, hermano, estamos convencidos, seguros y comprometidos con el propósito de Dios acá en la tierra, el propósito no termina el día que partamos físicamente de esta tierra, sino que sigue, continúa. Tu propósito es generacional. Y quizás tú digas, pero yo no sé cómo el profeta Elías, que hizo milagros y señales prodigiosas para ser recordada. Ahora yo te digo, ¿cuántos grandes hombres de Dios usados por el Espíritu con poder no testifican diciendo: yo le doy gracias a Dios por mi abuela, que me llevaba a la iglesia y me enseñaba a leer la Biblia? Ella partió, pero el propósito quedó. Sea poco, sea mucho, lo que competa a tu propósito, hazlo fielmente, porque eso quedará para las próximas generaciones. Enséñale a alguien a leer la Biblia, predícale a alguien el Evangelio, trae a alguien a la iglesia, visita a alguien, ora por alguien, sé persistente, acompaña a alguien en sus necesidades, en sus problemas, en su dolor. Sé instrumento y canal de Dios para tocar vidas. Vuélvete por tu camino. Sal ya de esa cueva. Yo quiero ilustrar algo. Hermano, ponte de pie, por favor. Acércate para acá. Pensemos por un momento que estamos conversando. Vente, hermano. Que estamos conversando. Y ella viene y ahí está la puerta, semiabierta. Y ella se detiene allí. Y ella escucha que su esposo me dice: hermano, yo me siento solo. Y además de esto, hermano, yo me he sentido solo la mayor parte de mi vida. Su esposa, que está allí detrás, él no sabe que ella está allí, ni yo tampoco, pero ella está escuchando lo que su esposo está diciendo, que él se ha sentido solo y que él ha tenido que batallar solo toda su vida. ¿Cómo se sentiría ella? ¿Cómo usted cree que ella se sentiría? Muy mal. Muy mal. Pero no es la voluntad del Señor que se sienta mal, hermano. Ok. Pueden tomar su asiento. Ahora piense por un momento, mi hermana, por favor, ¿me permites tu teléfono un momento? Que yo tomo mi teléfono y le escribo al hermano César: hermano, te voy a pedir que ores por mí, porque yo estoy solo, hermano. Yo me siento solo. Y plin, le envío el mensaje. Pero usted sabe cómo son uno los hombres. Le envío ese mensaje. Y mi esposa viene por allí y encuentra mal parado el mensaje y dice: bueno, es hora de hacer una de las auditorías respectivas. Y revisa. Ay, mi esposo le escribió al hermano César. ¿Qué le escribió? Hermano, ore por mí, porque yo me siento solo. Yo siento que estoy solo.
¿qué sentiría mi esposa al leer ese mensaje? Gracias. Ahora imagínense si es una dama que viene al pastor y le dice: hermano, pastor, yo me siento sola. Es una situación para prender las alarmas de inmediato, ¿verdad? Ya es una situación de tener mucho cuidado. Y ojo con esto, hermano, porque la Biblia dice que Elías era un hombre con pasiones, sujeto a pasiones iguales a las suyas y mías. Cuando alguien de sexo opuesto viene a usted y le dice: me siento solo, mucho cuidado. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con ese sentirme solo o estoy solo y estoy solo. No estoy diciendo, vimos que el salmista, hombres de Dios, se sintieron solos muchas veces. Pero ¿a quién fue? Elías. ¿A quién fue? El rey David. Y no estoy diciendo que venga, hermano, pero vayamos al lugar correcto. Si una hermana, una dama se siente sola, vaya a mi esposa, o abórdenos a los dos juntos, ¿verdad? Pastor, pastora, necesito hablar con ustedes. Yo estoy batallando sola. Eso es muy distinto. Ese es el cuidado que debemos tener, hermano, dentro de estas cosas. Porque los sentimientos, hermano, son muy peligrosos. Porque usted sabe que el pastor es muy bueno, por la gracia de Dios, escuchando. Pero de pronto hay otros pastores que son muy buenos hablando. Y entonces, ay, es que él habla tan lindo y nunca me han hablado así. Ay, es que él me escucha y a mí nadie me escucha así. Y los sentimientos, las emociones mal manejadas pueden producir